Capítulo 94. Te ayudaré, pero debes protegerme. Por supuesto. Marina parecía haber finalmente tomado una decisión, y Jules se sintió aliviado al escuchar esperanza en sus palabras. Ella echó un vistazo hacia la puerta y comenzó a revisar apresuradamente las numerosas botellas antes de sacar una botella de líquido de color violeta oscuro. Bebe esto. Es un antídoto para la poción que te dio mi padre. Está bien. El color sospechoso lo inquietaba, pero no tenía otra opción que confiar en ella ahora. Incluso si Marina planeaba traicionarlo, no podía ser peor que su estado actual. Ella querría experimentar con mi cuerpo primero para no matarlo primero. Jules se tranquilizó y tomó un sorbo de líquido que le ofrecieron. Tenía un sabor horrible. Un solo sorbo fue suficiente para provocarle arcadas. Jules se agarró el estómago y vomitó con fuerza. ¿Qué diablos fue eso? Incluso después de tragarlo todo, todavía quedaba un regusto en su boca. La sensación por sí sola fue suficiente para que se le revolviera el estómago y se retorciera de dolor. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los ojos redondos de Jules se abrieran como si se diera cuenta de algo. Me mudó. Antes no había podido moverse, pero ahora se había recuperado lo suficiente como para rodar por el suelo mientras aún se atragantaba con el sabor de la poción. Decidió creerle, aunque no esperaba que hiciera efecto tan rápido. Jules miró a Marina con una leve sorpresa mientras ella hojeaba atentamente las páginas de su libro de hechizos, vigilando de cerca la puerta. «Quédate quieto», Marina advirtió a Jules cuando escuchó pasos acercándose desde más allá de la puerta y de inmediato se enderezó como si nada hubiera pasado. Apenas había terminado de hablar cuando la puerta se abrió de golpe y entró el conde Wilson con una pila de libros en la mano, que dejó sobre el escritorio con un estruendo. Debe haber un hechizo apropiado en uno de estos. Jules tragó saliva. El carruaje en el que viajaba Mikael se dirigía a casa de los Orlov. Aunque el destino final era diferente, era inevitable pasar primero por la casa de la familia Orlov. Su destino final era el conde Wilson. Tras descartar a algunos posibles sospechosos, el primer nombre que le vino a la mente fue Movino Wilson. Aunque no creía que fuera el tipo de persona capaz de provocar un accidente de carruaje y secuestrar a Yuri, no se le ocurría a nadie más en ese momento. Por eso había que investigarla. Y en caso de que no fuera la culpable. Mikael apartó ese siniestro pensamiento de su cabeza. Por mucho que le hubiera gustado entrar corriendo a la casa del conde Wilson de inmediato, se dio cuenta de que, a diferencia del duque de Sirene, que no tenía título de caballero, el conde Wilson sí lo tenía. Entrar corriendo a solas con Caleb podría resultar contraproducente, ya que no tenía intención de tener una conversación agradable. Además, liderar a un grupo de caballeros a la casa del conde equivaldría a una declaración de guerra y las consecuencias serían bastante problemáticas. A pesar de que Mikael sabe todo esto, no pudo evitar querer apresurarse porque tenía que salvar a Yuri. Podría acabar equivocándose si se revelara que Movino Wilson no era la culpable. Habría acabado librando una guerra inútil contra el conde, pero aún así, no se arrepentiría. Ya no había otra salida. Finalmente llegó a la residencia del archiduque y subió al carruaje con los 4 caballeros que Caleb había designado. El resto de los caballeros debían seguir al lugarteniente, pero como el carruaje se dirigía a toda velocidad hacia la casa del conde Wilson, se detuvo. La demora en la partida, sumada a la urgencia de la hora, naturalmente irritó a Mikael. Sintiendo el enojo de Mikael, Caleb abrió la puerta del carruaje y gritó con voz autoritaria. ¿Qué está sucediendo? Bueno, la carretera está bloqueada. ¿Qué quieres decir? Caleb respondió nervioso, mirando hacia afuera del carruaje. Su impulso se vio interrumpido. Caleb, ¿qué pasa? Ante la frustrante respuesta, Mikael miró por la ventana abierta. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante lo que vio. Bloqueando el carruaje había un enorme dragón negro. Un Lucky Gigante, para ser exactos. Mikael no entendía por qué Lucky estaba allí, o por qué se había convertido en un dragón gigante. Fue entonces cuando vio a lo lejos a Jacob corriendo hacia él mientras jadeaba pesadamente. No estaba seguro, pero parecía que Lucky se había escapado y Jacob corría para atraparlo. Podría ser así. ¿Pero por qué tuvo que interponerse en medio de todo esto? Mikael salió del carruaje, reprimiendo su ira. Lucky, apártate. Tengo que ir a buscar a Yuri. Krrrrrr. Lucky gruñó en respuesta a las palabras de Mikael. Mientras tanto,
Jacob había llegado. Inclinó la cabeza sin saber qué hacer. Lo siento, lo siento. Lucky no dejaba de aguzar las orejas mientras miraba por la ventana, así que pensé que quería salir y abrí la ventana un momento. ¡Qué suerte! No tenemos tiempo para esto, no sabemos qué le va a pasar a Yori. KRR, B2. Ante las palabras de Michael, Lucky empezó a llorar y se fue haciendo cada vez más pequeño. Cuando volvió a su tamaño normal, abrazó la pierna de Michael con sus diminutas patas delanteras. Jacob, sí, ¿por qué Lucky hace esto? Bueno. Lucky, el archiduque está ocupado. Ven aquí ahora. Te daré un refrigerio, Lucky. Jacob no dijo nada, estupefacto. En cambio, trató de apartar a Lucky de Michael. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más tercamente se aferraba Lucky a Michael. Michael observó en silencio antes de finalmente dejar escapar un breve suspiro. Está bien, vámonos. Como si hubiera estado esperando esas palabras exactas, Lucky lloró de alegría y luego saltó y subió al carruaje. Michael apretó sus puños temblorosos. La idea de no poder encontrar a Yuri le hizo encoger el estómago con una sensación de pérdida y dolor. Incluso Lucky debía saber de la desaparición de Yuri y quería salvarlo. Una punzada de gratitud y simpatía se agitó en su pecho. Vamos, Michael, que había estado tratando de reprimir sus abrumadoras emociones, subió al carruaje. Los hechizos y rituales que siguieron dejaron a Yul completamente exhausto. Se desplomó en un estupor semiconsciente. Yul siguió buscando una oportunidad para escapar, pero el conde Wilson no se movió, por lo que tuvo que soportar un hechizo tras otro. La cabeza le daba vueltas y el estómago le revolvía. Sentía que iba a perder el conocimiento en cualquier momento. Maldita sea, ¿por qué no funciona esto? El conde Wilson gritó nervioso, dando un puñetazo en el escritorio. Después de un momento, respiró profundamente, como si intentara calmar sus nervios. Creo que necesitas tomar un poco de aire fresco por un rato. Nos vemos. Sí, estoy mirando. Las palabras del conde Wilson parecían estar cargadas de dudas. Marina asintió en silencio en lugar de responder mientras él refunfuñaba y salía de la habitación. Solo cuando sus pasos ya se habían ido, Jules se puso de pie de un salto. Basta. Marina, ¿cómo escapamos? ¿Hay alguna manera de salir de aquí? Esta es una torre alta y la única salida es por esa puerta. Además, hay un montón de guardias afuera. Podría esconderte en mis brazos y salir, pero mi padre no confía del todo en mí, así que probablemente me registrarían si saliera. ¿Y entonces qué hacemos? Hay una ventana por allí, podemos salir por ahí. Es demasiado alto, es peligroso. Está bien, no morí por una flecha. Entonces, ¿por qué moriría por una caída? Yul apretó los puños, que eran 2 pequeños trozos de algodón. A este ritmo, iba a morir por una sobredosis de hechizos. Si iba a morir de todas formas, bien podría intentar escapar primero. Marina, ayúdame a subir a la ventana. Marina dudó un momento, pero finalmente levantó a Yul y lo colocó en el alféizar de la ventana. Yul se sentó en el alféizar de la ventana y, con gran esfuerzo, abrió la ventana cerrada. Cuando miró hacia afuera, vio lo alta que estaba. Incluso siendo un muñeco, tenía miedo de que algo le sucediera desde esa altura, pero Yul no tuvo más remedio que saltar. Me voy. Yul juntó sus pequeñas manos sobre su pecho palpitante y se arrojó por la ventana. Capítulo 95. Se escuchó un grito bajo. La sensación de caer en picado le daba más miedo de lo que pensaba. No, era más que aterrador, sentía que su corazón iba a dejar de latir en cualquier momento. Se dio cuenta de que eso era lo que significaba decir que cuando una persona cae al suelo, muere de un ataque al corazón. Por suerte, Yul no tenía corazón, así que no había nada que lo detuviera. Simplemente se sentía igual. ¿Cuánto tiempo me llevará a caer? Parecía que había caído muy lejos. Yul gritó de miedo. En ese momento, finalmente aterrizó. Bueno, no aterrizó exactamente. Para ser exactos, se lo habían comido. Yul había sido comido por la boca de alguien. Yul estaba realmente sorprendido, no solo sorprendido, sino muy, muy sorprendido,
porque no esperaba esto en absoluto. KRRRR. KRRRR. Pero no pasó mucho tiempo hasta que el desconcierto se disipó y la sorpresa y el alivio tomaron su lugar. Era un gruñido feroz, pero Jul lo había oído antes y pertenecía a una voz que le sonaba bastante familiar. Lucky, era Lucky. Jul gritó el nombre de Lucky mientras lo mordían en su boca. Si no fuera por la situación en su boca, se habría llenado de lágrimas de felicidad. Desafortunadamente, estar en la boca de un dragón no le trajo lágrimas a los ojos, aunque se sintió igualmente aliviado. Después de un breve vuelo, Lucky aterrizó en el suelo que Jul tanto había anhelado. Lucky abrió la boca y Jul, que estaba empapado en su saliva, saltó. Después de dar un par de vueltas sobre la cabeza grande y redonda, Jul se puso de pie. HHNG, Lucky. Lucky. Gracias, eres el único, Lucky. Oh, Dios mío. Nunca pensé que me salvarías, mi bebé ha crecido bien, increíble, Lucky. Se lanzó hacia adelante con sus piernas ridículamente cortas y se aferró a las piernas de Lucky, que eran docenas, tal vez cientos, de veces más grandes de lo normal. O, más exactamente, estaba abrazando uno de los dedos de Lucky. KRRRR, B2, mi bebé, te estás haciendo pequeño otra vez, Dios mío, eres hermoso. Jul gimió mientras abrazaba a Lucky, que había recuperado su tamaño normal. Jul estaba muy feliz de ser rescatado, pero se sintió aún más abrumado al darse cuenta de que había sido Lucky quien lo había salvado. Fue en ese momento, Yuri, una voz que le sonaba tan familiar y entrañable, sin importar cuántas veces la escuchara, resonó en sus oídos. Yuri giró la cabeza en dirección al sonido. A lo lejos, Mikael corría hacia él y Yuri se frotó los ojos aún más secos con las manos húmedas. Temía que la aparición de Mikael fuera un espejismo. Se frotó los ojos una y otra vez, pero la imagen de Mikael no desapareció. Verlo hizo que los ojos de Jul se llenaran de lágrimas. Mikael. Jul gritó su nombre y corrió hacia él con sus cortas piernas. Por más rápido que corriera Jul, no podía igualar el paso de Mikael, pero los dos, un hombre y un muñeco, acortaron la distancia entre ellos. Mikael, te extrañé, Mikael, sollozo, Mikael. Yuri, ¿estás bien? ¿Dónde estás herido? ¿Cómo te caíste? ¿Estás bien? Finalmente llegaron el uno al otro. Mikael levantó a Yuri en brazos, manchando toda la ropa de Mikael con la saliva húmeda de Lucky, pero a él no pareció importarle en lo más mínimo. Él. Conde, no Momino Wilson. No es Momino Wilson. Ella me ayudó a escapar. No sé mucho sobre ella, pero al parecer el conde la tiene como rehén. Conde Wilson. Hijo de puta, te voy a matar. No me dejes solo, estaba muy triste, tenía mucho miedo. Las palabras de Mikael fueron rápidamente imitadas por Jul. No lo demostró, pero estaba asustado. Mikael era un guangón y seguramente lo salvaría. Aunque lo sabía, no pudo evitar sentirse asustado y preocupado. Sería difícil imaginar que le pasaría algo antes de llegar. HHNG, me duele la cabeza. Tal vez porque la tensión se había aliviado después de conocerlo, sintió un dolor de cabeza y todo su cuerpo palpitaba. Puede que sea extraño decir esto, pero para ser exactos, sentía como si su alma estuviera herida en lugar de que su cuerpo estuviera enfermo. Nunca pensó que experimentaría una sensación tan extraña en su vida. ¿Estás bien? Duele un poco, pero es soportable. Mikael, esa es la torre. Estaba investigando magia negra en lo alto de esa torre. Ya veo. Gracias por avisarme. Deberías descansar ahora. Mikael deslizó a Yuri en su bolsillo con familiaridad. Jul gimió en su bolsillo. Miró su cabeza redondeada con preocupación, luego miró la torre. Mientras caminaba hacia la torre, una trompeta estridente sonó a lo lejos y el rostro de Mikael se quedó helado por un momento. Cuando miró en dirección al sonido, los caballeros imperiales le parecieron sospechosamente familiares. Andrei, si alguien podía enviar a los caballeros imperiales, ese era Andrei. Mikael se preguntó cómo lo sabía y envió a los caballeros a la mansión del conde,
pero de todos modos se alegró por ello. Si Yuri tenía razón, el conde Welsen era un practicante de magia negra. No se trataba solo de una guerra con los caballeros de Orlov. Tendría que lidiar con la corte imperial y la Santa Sede. Mikael apretó los dientes. Más que por el hecho de que Andrei hubiera acudido en su ayuda, estaba furioso por no poder matar con sus propias manos al conde Welsen, el hombre que había secuestrado y torturado a Yuri. La razón de su enojo y su incapacidad para actuar era que los caballeros imperiales ya habían hecho sonar sus trompetas para indicar que debían detenerse. Si se tratara simplemente de una orden directa de Andrei, la habría ignorado sin pensarlo dos veces, pero como la orden llegó a través de los caballeros, había muchos testigos. Sabía que si hacía un movimiento en esta situación, perdería prestigio ante Andrei. Maldita sea, lo que sea. Después de una breve pausa, Mikael comenzó a caminar hacia la torre. Antes de que pudiera darse cuenta, los caballeros de Orlov también habían llegado, siguiendo a los caballeros imperiales. Mikael, la voz de Andrei lo llamó. Mikael ni siquiera lo reconoció, pero desenvainó su espada. Maldita sea, Mikael, tengo algo que decirte, es sobre Yuri. La voz volvió a llamarlo y Mikael apretó los dientes y se dio la vuelta. Tenía prisa y no le gustaba lo que estaba sugiriendo, pero de todos modos se detuvo. Si el nombre de Yuri salía de su boca, no podía ignorarlo. Al poco rato, el carruaje en el que viajaba Andrei se detuvo frente a Mikael. Inmediatamente, este se bajó del carruaje y revisó el estado de Yuri en el bolsillo de Mikael. ¿Está bien, Yuri? Sí, por ahora. Necesito saber más. Andrei suspiró aliviado ante las palabras de Mikael. Como Yul tenía muchos más ojos puestos en él que antes, sacó la mano del bolsillo de Mikael y la agitó levemente. Fue un movimiento tan pequeño que no lo notaría si no estuviera mirando con atención. ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo Levi. Aunque seas tú, no puedo protegerte si atacas al conde con tus caballeros, aunque secuestre a Yuri. Ya lo has hecho en el ducado de Esirene. No hay segunda oportunidad. El conde Welsen usa magia negra. Probablemente por eso secuestró a Yuri. ¿Qué? Andrei parecía genuinamente sorprendido por las palabras de Mikael. No podía imaginar que la magia negra pudiera ser la razón del secuestro de Yuri, mucho menos que el conde Welsen le estuviera practicando. Voy a matar a ese bastardo por torturar a Yuri, entonces es aún peor. Si el conde Welsen realmente practica la magia negra, no está en tu poder deshacerte de él. Como era de esperar, Andrei dijo exactamente lo que Mikael temía, y sus palabras hicieron que Mikael apretara los dientes. Entiendo tu enojo y frustración, pero piensa en Yuri. Si me dejas pensar en Yuri, no deberías dejar que se salga con la suya. No, piénsalo bien. ¿Sabes por qué te digo esto? Pero estás demasiado agitado para pensar en ello ahora. Piénsalo bien. Andrei se golpeó el pecho con los puños y Mikael entrecerró los ojos. Entendió perfectamente lo que Andrei estaba diciendo. Capítulo 96. La presencia de Yuri será conocida, debemos estar preparados para ello. Por supuesto, lo que los dos hombres querían decir era simple, el conde Welsen había cometido un grave delito de magia negra y, por lo tanto, la corte imperial querría investigarlo y castigarlo. Esto conduciría inevitablemente al descubrimiento de la existencia de Yuri. Naturalmente, la Santa Sede cuestionaría la existencia de Yuri, lo que implicaría a Yuri enredarse con el conde Welsen y ser castigado, por lo que tenían que actuar más rápido. Eligieron afirmar que fue la magia negra del conde Welsen la que hizo que Yuri cambiara de cuerpo de muñeca a cuerpo humano, presentando a Yuri como una víctima inocente. En otras palabras, querían afirmar que Yuri era una persona normal que fue convertida en muñeca por el conde Welsen. Los hechos no importaban. Esto era todo lo que podían hacer en ese momento. Por supuesto, incluso esto sería cuestionable desde el punto de vista del Vaticano. Andrei tenía que suprimir sus dudas con su poder. La idea de Andrei era salvar a Yuri presentando al conde Welsen como alguien completamente malvado. Por supuesto, Mikael no tenía motivos para rechazar la oferta. Aunque estaba decepcionado de no poder matar al conde Welsen con sus propias manos, si esa era la única forma de salvar a Yuri, no tenía más remedio que aceptarlo. Por favor, no dejes que le pase nada a Yuri, me aseguraré de que no lo destrocen. Por favor, dado que el incomparable archiduque Orlov me está pidiendo un favor,
Vale la pena intentarlo. Andrei le respondió en tono de broma a Mikael, pero en realidad Mikael sabía en qué situación difícil se encontraba Andrei. La sola idea de utilizar el poder de la corte imperial para silenciar las preguntas planteadas por la Santa Sede le pesaba mucho, pero aún así agradecía que Andrei estuviera dispuesto a correr el riesgo por Yuri. Gracias. Me gusta el hombre en el que te has convertido gracias a ese muchachito. Te conozco de toda la vida y nunca pensé que te vería así. Andrei negó con la cabeza levemente ante la gratitud de Mikael. Estaba siendo sincero, en todos los años que había conocido a Mikael, nunca había visto al hombre tan emotivo. Para bien o para mal. A veces lo hacía sentir vulnerable. Anteriormente, Andrei a menudo temía que Mikael se hiciera añicos, ya que vivía como un carámbano frío, sin mostrar emociones. Pero entonces Mikael cambió. Todo por culpa de su pequeño amigo, Yuri. Después de conocer a Yuri y entregarle su corazón, Mikael ya no era un cubo de hielo, sino un ser humano real. Por supuesto, le llevó bastante tiempo aceptar que su viejo amigo estaba enamorado de un muñeco de peluche. Aparte del peligro que representaba Yuri debido a su conexión con la magia negra, la idea de que un hombre adulto le entregara su corazón a un muñeco de peluche era bastante espantosa. Sin embargo, al final del día, no tuvo más remedio que aceptarlo, ya que Mikael parecía extremadamente feliz. Probablemente el propio Mikael no sabía lo feliz que se veía el día de los fuegos artificiales. Sin duda, el hecho de que la carita feliz estuviera acompañada de un muñeco de peluche lo hizo sentir incómodo, pero la amistad entre él y Mikael lo hizo soportable. Pero te das cuenta de que todo eso solo es posible si lo atrapamos primero. Por supuesto que sí. Mírame. Ante las palabras de Mikael, Andrei gruñó. Entonces Mikael se echó a reír. Solo duró un momento, en el momento en que miró hacia la torre, un profundo espíritu asesino lo envolvió. Joel observó a los dos hombres e intentó calmar el nudo que sentía en el estómago. La cabeza le daba vueltas y sentía que se le iba a partir en pedazos en cualquier momento. Era evidente que la magia absurda del conde Wilson le había pasado factura. Sin embargo, por muy despistado que fuera, no podía actuar con dureza solo porque estaba enfermo en ese momento. Lo más importante en este momento era capturar al conde Wilson. No podía cargar a Mikael, que ya estaba de mal humor, con sus problemas. Sin que Mikael lo supiera, Joel respiró profundamente para aliviar el dolor. Debemos capturar vivo al conde Wilson, Andrei ordenó con voz autoritaria, y los hombres de la corte imperial inclinaron la cabeza y gritaron, sí. Su Majestad, caballeros de Orlov, seguid a los caballeros imperiales y dedicaos a capturar con vida al conde Wilson. Sí, mi señor. Los caballeros de Orlov respondieron con estruendo a la orden de Mikael. Se dirigieron a la torre al unísono, siguiendo las órdenes de sus respectivos comandantes. Yuri, ¿cómo está tu herida? ¿Te duele mucho? No, ahora me siento mejor. Yuri intentó forzar una sonrisa ante la pregunta de Mikael. Menos mal que era un títere. Si fuera humano, su rostro pálido lo habría delatado. Hay un mago imperial aquí, voy a pedirle que te revise, así que ten paciencia. Sí, lo haré. Yuri estaba extremadamente nervioso. Incluso cuando dio esa breve respuesta, le resultó difícil evitar que su voz temblara. Joel apenas podía hablar. Maldita sea, ¿cómo se enteró la familia imperial? El conde Wilson exclamó con rabia al rojo vivo al reconocer el estandarte de los caballeros imperiales visible a través de las grandes ventanas del pasillo de la torre. Había estado estudiando las artes oscuras durante tanto tiempo y nunca lo habían atrapado, y mucho menos sospechado. Por desgracia, fue injusto que la familia imperial lo descubriera en ese momento, cuando estaba tan cerca de descubrir el secreto de la vida eterna. El conde Wilson miró a Marina con ojos feroces. Tú hiciste esto, ¿no? Si no fuera por ti, ¿cómo podría saberlo la familia imperial y enviar a los caballeros? Los ojos del conde Wilson no mostraban afecto por su hija mientras la acosaba, solo un feroz resentimiento hacia quien había causado el desastre. Marina no sentía remordimientos. Sabía que el hombre que tenía delante nunca la amó. Para él ella nunca había sido una hija, ni siquiera un miembro de la familia. ¿Y qué si fuera yo? ¿Qué? Lo sabía, perra. De todos modos, ya estaba involucrado en magia negra, y ahora que usted, conde Wilson, no podrá escapar del castigo,
¿Qué diferencia hay si trato de defenderme? Marina preguntó fríamente. Lo sabía. Ya había aceptado su destino cuando dejó escapar a Yuri. Sí, Yuri había prometido protegerla, pero ella no le creía del todo. Por mucho que lo intentara, se enfrentaba a la familia imperial y a la Santa Sede. ¿Qué podía hacer contra ellos? A pesar de saberlo, lo ayudó a huir por una sencilla razón: estaba cansada de doblegarse a la voluntad de su padre. Tenía que proteger a su madre, pero sabía que incluso eso era, en última instancia, el resultado de actuar según su voluntad. El conde Wilson había utilizado a su madre como rehén para manipular a Marina como si fuera su pieza de ajedrez. Ella lo sabía y estaba harta de ello. Sabía que no podía vivir así para siempre y que, tarde o temprano, querría parar y renunciar a todo. Todo era cuestión de tiempo. Marina lo sabía. Sabía que se estaba acercando a su límite. Si iba a rendirse tarde o temprano, mejor que lo hiciera en el momento en que más daño podía causarle al hombre que había tratado a su madre con tanta frialdad y la había manipulado. Esa era la única venganza que podía llevar a cabo. Si has pecado, tienes que pagar por ello. Incluso si el karma no llega de inmediato, tarde o temprano te alcanzará, y ahora, el momento está cerca. Ridículo, ¿por qué tengo que pagar? ¿Qué hice mal? Lo único que quería era acercarme a la verdad del mundo. Marina se rió amargamente mientras observaba a su padre. Al final, él todavía no había mostrado el más mínimo remordimiento. Ella lo esperaba, pero verlo así todavía la hacía sentir amargada. Si sigues así, morirás solo. El conde Wilson se apartó de Marina y ella se dio cuenta de inmediato de que intentaba escapar por un pasadizo secreto de la torre. Lo agarró rápidamente, lo abrazó fuerte y luego se arrojó por una ventana cerca del pasillo. Capítulo 97. Oye, ¿está cayendo algo ahí abajo? Alguien preguntó, mirando al cielo, y todos los demás también miraron hacia arriba. La mirada de Micael era la misma. Miraba la torre con ojos penetrantes, y cuando reconoció a los dos hombres que caían de ella, apretó los dientes. Mierda, es el conde Wilson. Lucky, cógelo. Micael quería castigar al conde Wilson más que nadie, quería matarlo, pero tenía que usarlo para Yuri, así que tenía que dejarlo vivir. Vivi 2 KRR, KRRRR. Como si Lucky hubiera entendido las palabras de Micael, su pequeño cuerpo se hizo más grande y, en un instante, saltó y emprendió el vuelo. A su alrededor, la gente que observaba al animal exclamó en alabanzas. ¡Ah! Lucky voló directamente hacia el conde Wilson, que no paraba de gritar, y con una sólida pata trasera atrapó al conde Wilson y a Momino Wilson. Después de atraparlos con facilidad, Lucky aterrizó con un elegante pliegue de sus alas. ¡Maldita sea! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Arg! El conde Wilson forcejeó y Lucky le sujetó la punta del pie. Se oyó un chasquido y luego el conde Wilson soltó un grito de dolor. En algún lugar, de alguna manera, probablemente se había roto un hueso, pero nadie sintió pena por el dolor del conde Wilson. Se limitaron a mirarlo con un bufido de aprobación. ¿Sabes quién soy? Soy un conde, archiduque, ayúdame, ha habido un malentendido. El conde Wilson, que había estado gritando a los caballeros, cambió su enfoque cuando vio a Micael. Entonces, tan pronto como vio la mirada asesina en sus ojos como si fuera a matarlo, rápidamente desvió la mirada. Esta vez, fue al emperador Andrei a quien le rogó por su vida. Su majestad, perdóneme, por favor, es un malentendido, esto es todo obra de ella, lo hizo sola. Yo no tuve nada que ver con eso, en realidad. Acorralado, el conde Wilson finalmente vendió a su hija. Andrei se echó a reír de la sorpresa. Mientras tanto, Momino Wilson, a quien el conde había tendido una trampa, no dijo nada, como si se hubiera resignado a todo el asunto. No le sorprendió. Su padre la vendería para sobrevivir. Era el tipo de hombre que era y estaba pagando el precio por ello. Lo sabremos cuando investiguemos. Detenedlos a ambos. Andrei gritó con firmeza. Tan pronto como Lucky soltó a los dos hombres, los caballeros corrieron, ataron a los Wilson con una cuerda y se los llevaron. Joel observó todo el espectáculo en silencio. Para ser justos, su silencio no fue por voluntad propia, estaba demasiado débil para decir algo.
Sentía que su cuerpo se hundía y su visión estaba borrosa. Su Majestad, ¿cuándo llegarán los magos imperiales? Pronto. Quizá deberíamos salir a saludarlos primero. Micael se dirigió a Andrei con un título poco habitual, ya que tenía muchos ojos. Intentaba fingir que no era así, pero la impaciencia lo estaba matando. Quería comprobar el estado de Yuri lo antes posible. No había forma de que ese loco conde hubiera dejado a Yuri ileso, y no podía soportar la idea de que algo le pudiera haber pasado a él, cuya alma había sido dividida y estaba en peligro. Afortunadamente, como si anticipara los sentimientos de Micael, Andrei había traído consigo a un mago imperial. De hecho, aunque pertenecían a la familia imperial, se encontraban alojados en las dependencias de los magos, situadas en lo más profundo del palacio, por lo que no podían salir al mismo tiempo que los caballeros imperiales en una situación en la que competían por el tiempo. Por lo tanto, los magos imperiales viajarían a la residencia del conde Wilson en una fecha posterior. Caleb, encárgate del resto. Sí, lo entiendo. Micael le pidió a Caleb que se encargara de los caballeros y de las consecuencias, porque tenía que reunirse con los magos imperiales con Yuri y no quería molestarse. Caleb, percibiendo la mente de Micael, inclinó la cabeza y respondió: viajemos en mi carruaje. Micael obedeció sin decir palabra. Podría encontrarse con ellos un poco antes si iba a encontrarse con el mago imperial por el camino, así que subió al carruaje imperial con Andrei. Yuri, ¿estás bien? En cuanto Micael subió al carruaje, sacó a Yuri de su bolsillo y lo colocó con cuidado sobre su regazo. Mientras Yuri yacía en su regazo, miró a Micael con impotencia. Micael, ¿sabes? Dime, yo, en realidad no creo que esté bien. En lo que respecta a Yul, que no sabía mucho sobre lo que estaba sucediendo, el caso se había resuelto, por lo que ahora podía ser honesto. No, en realidad, estaba en tan mala situación que ya no podía mentir más. Había sufrido terribles dolores de cabeza varias veces desde que había poseído la muñeca, y se había sentido enfermo a su manera, pero nunca tan inexplicablemente mal como ahora. Yul lo sintió instintivamente. Algo andaba mal. ¿Dónde está y qué tan grave es? Mierda, aguanta. Vamos de camino a ver al mago imperial, así que, no, Micael, no es eso, que no, perdón por gritar, estaba tan confundido. De todos modos, está bien, todo estará bien. Ante las palabras de impotencia de Yuri, Micael alzó la voz y se disculpó de inmediato. Se frotó la cara y suspiró profundamente. Aún así, no podía reprimir la ansiedad que le decían sus instintos. No sabía por qué estaba tan asustado y nervioso. Pensó para sí mismo: Yuri estará bien. Estoy seguro de que lo estará. Haré que suceda. Sin embargo, no podía entender por qué seguía tan asustado y nervioso. ¿Sabes, Micael? Al principio, en realidad, intenté huir de ti, Yuri, porque Micael es un guangón, y pensé que me iba a hacer algo. Así que agarré mi anillo de diamantes y traté de liberarme. Por favor, no hables. Quédate quieto. Por alguna razón, Micael no quería escuchar a Yuri. Normalmente, no había nada más agradable de escuchar que sus divagaciones, pero en ese momento, nada de lo que Yuri decía sonaba bien. Una parte de él quería taparse los oídos, pero no podía por una razón, porque sabía que tal vez, esta sería la última vez que escucharía su voz. Pero, ahora quiero estar contigo, Micael. No quiero ir a ningún lado, no quiero volver a Corea, ni a donde sea que esté viviendo, solo quiero estar a tu lado. Lo harás, Yuri. Lo harás. Te quedarás a mi lado, ¿no? No me dejarás. Te quedarás a mi lado. Te quedarás así ahora. Di que sí, Yuri. Por favor, te lo ruego, di que sí, Micael suplicó. Sabía que escuchar la respuesta de Yuri no resolvería el problema. Sabía en el fondo de su corazón que no era cuestión de decirle a Yuri que estaba allí para él. La razón por la que todavía quería oír la respuesta era porque tenía miedo. Tenía miedo y era lo bastante tonto como para querer que le tranquilizaran. Su Majestad, habla, por favor, cuida de Micael por mí. Pero las únicas personas a las que puedo pedirle esto son el emperador, Caleb y Levi, y Caleb y Levi no están aquí ahora mismo. Eso no es algo que debas pedirme que haga.
Micael no puede hacerlo sin ti. Lo sé, pero, claro que no, sin mí. Si se las arregla sin mí, entonces es demasiado injusto, pero aún así, ayúdalo a comer sus 3 comidas. Jules se rió con ganas y exageradamente, pero nadie rió con él. Sí, sí. Sí, Lucky, yo también te quiero. Mientras Lucky gritaba, Yuri le hizo una breve confesión de amor. Lucky lamió a Jules con cuidado con su suave lengua. Lucky finalmente había aprendido a lamerlo sin llevárselo a la boca. Jules se rió, emocionado por la revelación. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El dolor de cabeza se intensificó y el cuerpo le dolía como si fuera a convertirse en polvo en cualquier momento. Jules luchó por encontrar la voz una última vez. Sabes, Micael. Estoy tan feliz de haberte conocido, de amarte, y aunque luzco así. Sé que es un poco gracioso decirlo ahora, ¿verdad? Estoy realmente fuera de forma hasta el final. Con voz llorosa, Jules hizo su confesión final. Pero aún así quiero decirte que te amo, Micael. Los brillantes ojos azules de Jules perdieron su brillo mientras hablaba.